Pesadillas en HD. No sé qué me llevó a entrar en esa casa. Tal vez fue la curiosidad o quizás un deseo inconsciente de demostrarme a mí mismo que no temía a nada. Desde niño había escuchado historias sobre ese lugar. Decían que nadie que entraba salía igual, si es que salía. Pero esa noche, bajo la luna llena, decidí enfrentar mis miedos y averiguar qué había de cierto en esos rumores. La fachada de la casa estaba cubierta de enredaderas, y las ventanas, rotas y sucias, parecían ojos vacíos que me observaban. Al cruzar la puerta principal, el aire se volvió denso, casi asfixiante. El olor a moho y descomposición me golpeó con fuerza. Caminé por el vestíbulo, mis pasos resonando en la oscuridad. Cada crujido de la madera vieja parecía amplificarse, haciéndome dudar de mi decisión. Pero no podía dar marcha atrás. Tenía que llegar hasta el final. Las paredes estaban cubiertas de viejos retratos, sus rostros desvanecidos y ojos que parecían seguirme a donde fuera. El lugar emanaba una sensación de abandono y tristeza. Exploré cada habitación, encontrando muebles cubiertos de polvo y telarañas en cada rincón. En una de las habitaciones, un espejo roto colgaba torcido en la pared. Me acerqué y por un momento juré ver una sombra moverse detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Mi corazón latía con fuerza, pero me obligué a seguir. Encontré una biblioteca llena de libros antiguos, muchos de los cuales parecían no haber sido tocados en décadas. La atmósfera estaba cargada de una energía que no podía explicar. En el piso superior encontré una puerta cerrada con llave. Algo dentro de mí me decía que no debía abrirla, pero mi curiosidad era más fuerte. Forcé la cerradura y con un chirrido espeluznante, la puerta se abrió. Dentro encontré una habitación intacta, como si el tiempo no hubiera pasado. En el centro, una cuna vacía me hizo sentir un escalofrío recorrer mi espalda. Sobre una mesa, había un diario con las páginas amarillentas, escrito por una mano temblorosa. Las últimas entradas hablaban de visiones y susurros en la noche. De repente, una risa infantil llenó el aire, helándome la sangre. Miré alrededor, pero no había nadie. La risa se volvió más fuerte, más cercana. Salí corriendo de la casa, sintiendo que algo me seguía. Nunca volví a esa casa, y aún hoy, en mis pesadillas, escucho esa risa resonando en mis oídos. Cada vez que paso cerca de esa casa, siento una presencia que me observa desde las ventanas rotas, esperando que vuelva para continuar su juego macabro. Desde que compré ese espejo antiguo en el mercado de pulgas, las cosas en mi vida han cambiado drásticamente. Al principio pensé que era una pieza fascinante de la historia, con su marco de madera tallada y su cristal ligeramente opaco. Sin embargo, pronto comencé a notar algo extraño. Cada vez que me miraba en él, sentía una presencia, algo o alguien que me observaba desde el otro lado. Me convencí de que solo era mi imaginación, pero la sensación persistía. Una noche, después de un largo día de trabajo, me encontré mirando fijamente mi reflejo. Mis ojos parecían más oscuros, más profundos, y una sombra difusa se movía detrás de mí. Me giré rápidamente, pero la habitación estaba vacía. Mi corazón latía con fuerza mientras intentaba convencerme de que solo era mi imaginación. Pero las noches siguientes no hicieron más que confirmar mis peores temores. Comencé a escuchar susurros suaves y ver sombras moviéndose por el rabillo del ojo. A medida que pasaban los días, los sucesos extraños aumentaban. Luces parpadeando, susurros inaudibles y esa constante sensación de ser observado. Una noche, desperté sobresaltado al escuchar un golpe fuerte. Me levanté y fui a la sala donde estaba el espejo. Lo encontré caído en el suelo, el cristal roto en 1000 pedazos. Pero lo más inquietante fue ver mi reflejo en cada fragmento, cada uno con una expresión diferente. Ninguna de ellas era mía. Me quedé paralizado por el miedo. Intenté deshacerme del espejo, llevándolo a un basurero lejos de casa, pero al regresar, lo encontré de nuevo en su lugar, intacto. El miedo comenzó a apoderarse de mí. Decidí investigar su origen y descubrí que pertenecía a una familia trágicamente asesinada hace más de un siglo.
Se decía que el espíritu de la matriarca estaba atrapado en él, buscando venganza. Cada vez que investigaba más, sentía la presencia del espíritu más fuerte y más hostil. Finalmente, una noche, mientras dormía, sentí unas manos frías apretar mi cuello. Desperté ahogándome y vi en el espejo el reflejo de una mujer demacrada, sus ojos llenos de odio. Fue la última vez que la vi. Al día siguiente, el espejo había desaparecido, pero las marcas en mi cuello me recordarán siempre la aterradora experiencia que viví. Desde entonces, evito los espejos antiguos, temiendo que algún día esa presencia vuelva a encontrarme. Siempre me ha gustado el senderismo, y el bosque cerca de mi casa siempre fue mi lugar favorito para escapar de la rutina. Conocía cada sendero y cada árbol, o al menos eso pensaba. Un día, decidí aventurarme más allá de lo habitual, en una parte del bosque que parecía más densa y oscura. No tardé mucho en darme cuenta de que había algo inquietante en ese lugar. El aire era más frío y pesado, y una sensación de ser observado no me abandonaba. A medida que avanzaba, me percaté de que el bosque se volvía cada vez más silencioso. No se escuchaban pájaros ni el crujir de las hojas bajo mis pies. Todo estaba envuelto en un silencio sepulcral. De repente, vi una sombra moverse entre los árboles. Era demasiado grande para ser un animal común. Aceleré el paso, intentando ignorar la creciente sensación de pánico. Pero la sombra me seguía, moviéndose rápidamente entre los árboles, siempre a mi alcance visual. Finalmente, llegué a un claro y vi algo que me dejó sin aliento. En el centro, un círculo de piedras rodeaba lo que parecía ser un altar antiguo, cubierto de símbolos que no reconocía. La sombra se materializó frente a mí, tomando la forma de una figura alta y delgada con ojos brillantes. La figura comenzó a acercarse, y sentí un frío intenso que paralizaba mi cuerpo. Quise correr, pero mis piernas no respondían. En ese momento, una voz susurrante llenó mi mente, hablando en un idioma desconocido. Finalmente, llegué a un claro y vi algo que me dejó sin aliento. En el centro, un círculo de piedras rodeaba lo que parecía ser un altar antiguo, cubierto de símbolos que no reconocía. La sombra se materializó frente a mí, tomando la forma de una figura alta y delgada con ojos brillantes. La figura comenzó a acercarse, y sentí un frío intenso que paralizaba mi cuerpo. Quise correr, pero mis piernas no respondían. En ese momento, una voz susurrante llenó mi mente, hablando en un idioma desconocido. La figura alzó una mano, y al hacerlo, el círculo de piedras comenzó a brillar. Con un esfuerzo sobrehumano, logré romper el hechizo que me tenía paralizado, y salí corriendo sin mirar atrás. Regresé a casa, pero el recuerdo de esa figura y sus ojos brillantes me persiguen hasta el día de hoy. Desde entonces, evito ese lado del bosque, y cada vez que paso cerca, siento que algo me observa desde las sombras, esperando a que vuelva. Decidí investigar más sobre el bosque, y descubrí que había sido el sitio de antiguos rituales paganos. Se decía que los espíritus de aquellos que participaron en esos rituales aún vagaban por el lugar, protegiendo su territorio de intrusos. Aunque logré escapar esa noche, el miedo y la sensación de ser observado nunca me abandonarán. Aprendí a respetar los lugares que no comprendo y a no subestimar las fuerzas que no puedo ver. Siempre he vivido solo, disfrutando de la tranquilidad y el silencio de mi pequeño apartamento. Pero hace unas semanas, algo cambió. Comencé a escuchar voces en la oscuridad, susurros apenas audibles que me despertaban en medio de la noche. Al principio, pensé que era mi imaginación o tal vez vecinos ruidosos. Pero pronto me di cuenta de que las voces venían de dentro de mi propia casa. Cada noche, a la misma hora, los susurros comenzaban, llenando mi habitación con una sensación de inquietud. Una noche, desperté a las 13:00 am, esa hora fatídica, con una sensación de terror inexplicable. Las voces eran más claras, pero aún no podía entender lo que decían. Parecían estar discutiendo entre sí, murmurando palabras que no lograba descifrar. Me levanté, recorrí cada habitación, pero no encontré nada ni a nadie. El miedo comenzó a apoderarse de mí, haciéndome dudar de mi cordura. Decidí grabar durante la noche,
esperando captar las voces y encontrar una explicación racional. Al día siguiente, revisé las grabaciones. Lo que escuché me dejó helado. Las voces eran claras y distintivas, hablando en un tono urgente. No entendía el idioma, pero el tono era claramente amenazante. En una parte de la grabación, una de las voces mencionó mi nombre. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Llamé a un amigo que conocía sobre fenómenos paranormales. Vino a mi casa con equipo especializado y realizamos una sesión de grabación juntos. Al revisar el material, las voces eran más fuertes, casi gritando. Mi amigo me miró con seriedad y dijo que debía salir de la casa inmediatamente. Según él, estaba habitada por entidades que no deseaban mi presencia. Me mudé esa misma semana, dejando atrás todo lo que podía recordarles a esas entidades de mi existencia. Desde entonces no he vuelto a escuchar voces en la oscuridad, pero cada vez que cae la noche, no puedo evitar mirar alrededor, temiendo que algo haya decidido seguirme hasta mi nuevo hogar. Desde mi mudanza, he investigado sobre las posibles causas de esos fenómenos, pero nunca encontré una explicación que me convenciera. Algunas noches, al borde del sueño, aún creo escuchar aquellos susurros, pero trato de convencerme de que solo son recuerdos. Aún así, la experiencia me ha dejado con una profunda sensación de vulnerabilidad, recordándome que hay fuerzas en este mundo que no comprendemos y que es mejor no provocar. Era una noche oscura y tormentosa cuando decidí cortar camino a través del cementerio para llegar a casa. No era la primera vez que lo hacía, pero esa noche algo se sentía diferente. Las tumbas parecían más sombrías, y el viento susurraba a través de los árboles de una manera inquietante. A mitad de camino, vi una figura vestida de blanco de pie junto a una tumba. Al principio, pensé que era alguien que había perdido a un ser querido, pero al acercarme, supe que no era así. La figura no se movía, y parecía flotar ligeramente sobre el suelo. Su vestido blanco ondeaba con el viento, pero no había sonido. Cuando estuve a unos pocos metros, ella levantó la cabeza y vi su rostro pálido y sus ojos vacíos. El miedo me paralizó, y por un momento no pude hacer nada más que mirarla fijamente. Entonces, sin previo aviso, comenzó a avanzar hacia mí. Intenté retroceder, pero mis piernas no respondían. La dama de blanco se acercó hasta estar a solo unos centímetros de mi cara. Podía sentir el frío que emanaba de su cuerpo y su aliento helado en mi piel. Sus ojos vacíos se clavaron en los míos y, en ese instante, una oleada de imágenes aterradoras inundó mi mente. Dolor, sufrimiento y muerte. Caí de rodillas, incapaz de soportar la intensidad de las visiones. Cuando recobré la compostura, ella había desaparecido. Corrí fuera del cementerio sin mirar atrás. Desde esa noche, no he vuelto a cortar camino por allí, y cada vez que paso cerca, siento una presencia que me observa desde la distancia. Investigué sobre la dama de blanco, y descubrí que era el espíritu de una mujer que murió trágicamente y nunca encontró paz. Su aparición es un presagio de desgracia para quienes la ven. Aunque logré escapar esa noche, las visiones aún me persiguen en mis sueños. No puedo olvidar su rostro, ni el horror que sentí al estar tan cerca de ella. Y sé que, mientras viva, no podré olvidar la noche en que me encontré cara a cara con la dama de blanco. He intentado contactar con expertos en lo paranormal para entender mejor lo que vi, pero las respuestas siempre son vagas y poco satisfactorias. Algunos dicen que debería intentar ayudar a su espíritu a encontrar la paz, pero el miedo de enfrentarla nuevamente me paraliza. Desde entonces he desarrollado una fobia a los cementerios y evito cualquier cosa relacionada con la muerte. La dama de blanco no solo me mostró el terror de lo desconocido, sino que dejó una marca indeleble en mi alma. Desde que era niño, siempre temía la oscuridad, en especial a la oscuridad dentro del armario de mi habitación. Había algo en ese espacio cerrado que siempre me hacía sentir inquieto. Mis padres intentaban tranquilizarme, diciéndome que no había nada que temer, pero yo sabía que había algo allí. Cada noche, antes de dormir, me aseguraba de que la puerta del armario estuviera bien cerrada, pero eso no siempre ayudaba.
La sensación de ser observado nunca desaparecía. Una noche, desperté a la medianoche con una sensación extraña. El cuarto estaba en completo silencio, pero sentía que no estaba solo. Miré hacia el armario y noté que la puerta estaba entreabierta. Un frío intenso recorrió mi espalda mientras intentaba convencerme de que debía levantarme y cerrarla. Cuando finalmente reuní el valor, vi algo que me hizo congelarme en mi lugar. Una sombra, mucho más oscura que la habitación, se movía dentro del armario. Era alta y delgada, con largos brazos que parecían estirarse hacia mí. Cerré los ojos con fuerza, deseando que fuera solo un mal sueño. Pero cuando los abrí, la sombra estaba más cerca. Podía sentir su presencia, fría y maligna, acercándose lentamente. No pude gritar, el miedo me había robado la voz. Me cubrí con las sábanas, temblando incontrolablemente. Sentí un peso en la cama, como si alguien se hubiera sentado a mi lado. Mi respiración se volvió más rápida y superficial mientras intentaba mantener la calma. Después de lo que pareció una eternidad, el peso desapareció y la habitación volvió a estar en silencio. No pude dormir el resto de la noche, vigilando el armario hasta que la luz del día disipó la sombra. A la mañana siguiente, le conté a mis padres lo que había pasado, pero no me creyeron. Decidieron cambiar el armario por uno nuevo, más pequeño y sin puertas. Desde entonces, la sombra no ha vuelto a aparecer, pero el miedo nunca me abandonó. Cada noche, antes de dormir, reviso cada rincón de mi habitación, temiendo que algún día esa sombra decida volver. Con los años, he tratado de racionalizar lo que vi, atribuyéndolo a la imaginación hiperactiva de un niño. Sin embargo, la claridad de esos recuerdos y el miedo visceral que sentí me hacen dudar. He hablado con otros sobre experiencias similares y parece que no estoy solo. Hay algo en la oscuridad de los armarios que despierta nuestros miedos más profundos. Aunque no he vuelto a ver la sombra, la sensación de que algo puede estar acechando en la oscuridad nunca se ha ido. El reloj llegó a mi vida por accidente. Lo encontré en una tienda de antigüedades, cubierto de polvo y olvidado en una esquina. Algo en él me llamó la atención. Su diseño intrincado y la belleza de su madera tallada. Decidí comprarlo, sin saber que estaba trayendo una maldición a mi hogar. Desde el primer día, el reloj comenzó a marcar más que el tiempo. La primera noche, desperté a la medianoche con el sonido del reloj marcando la hora. Al principio, no pensé mucho en ello, pero pronto me di cuenta de que algo no estaba bien. El reloj sonaba cada noche a la misma hora, pero no eran las campanadas usuales. Era un sonido profundo, casi gutural, que resonaba en toda la casa. Intenté ignorarlo, pero cada vez se volvía más fuerte y persistente. Una noche, decidí quedarme despierto y observar el reloj. Cuando las manecillas marcaron la medianoche, el reloj emitió su sonido inquietante. De repente, las luces comenzaron a parpadear y una figura oscura apareció reflejada en el cristal del reloj. Era una figura alta y sombría, con ojos brillantes que parecían atravesarme. Sentí un frío helado recorrer mi cuerpo mientras la figura se acercaba. Intenté deshacerme del reloj, pero cada vez que lo llevaba fuera de casa, inexplicablemente volvía a su lugar original. Comencé a investigar su origen y descubrí que pertenecía a un hombre que había sido acusado de brujería en el siglo XVIII. Se decía que su espíritu estaba atrapado en el reloj, esperando venganza. Cuanto más investigaba, más comprendía que estaba en peligro. Decidí contactar a un experto en lo paranormal, quien realizó un ritual para liberar al espíritu atrapado. Durante el ritual, la figura apareció una vez más furiosa que nunca. Pero al final, con un grito desgarrador, desapareció. El reloj dejó de sonar y finalmente pude deshacerme de él. Sin embargo, la experiencia me dejó cicatrices profundas, y cada vez que veo un reloj antiguo, no puedo evitar sentir un escalofrío recorriendo mi espalda. Desde entonces, he aprendido a respetar las advertencias sobre objetos antiguos y a no llevar a casa cosas de las que no conozco su historia. La maldición del reloj me enseñó una lección que nunca olvidaré. A veces, los objetos antiguos tienen historias oscuras que es mejor dejar enterradas en el pasado. Desde ese incidente, he desarrollado una obsesión por investigar la historia de cualquier antigüedad que compre.
He encontrado relatos similares a los míos, personas que han sido acosadas por espíritus atrapados en objetos. Aunque he intentado dejar atrás el miedo, cada vez que el reloj de mi nueva casa marca la medianoche, no puedo evitar recordar la figura oscura y los ojos brillantes del espíritu que una vez habitó mi hogar. La experiencia me ha dejado con una profunda desconfianza hacia lo desconocido y una mayor apreciación por lo que no comprendemos. Siempre me ha gustado pescar, y el lago cerca de mi casa siempre fue mi lugar favorito para relajarme. Conocía cada rincón de ese lago, o al menos eso creía. Una tarde, mientras pescaba solo, vi algo extraño en el agua. Al principio pensé que era un pez grande, pero pronto me di cuenta de que era algo mucho más grande y aterrador. Una sombra oscura se movía bajo la superficie, acercándose lentamente a mi bote. Sentí una mezcla de curiosidad y miedo mientras observaba la sombra. Cuando estaba a unos pocos metros, una mano escamosa y deforme emergió del agua, agarrando el borde del bote. Grité y traté de alejarme, pero la criatura tenía una fuerza sobrehumana. Su rostro emergió del agua, ojos oscuros y vacíos, y una boca llena de dientes afilados. El miedo me paralizó. Con un esfuerzo sobrehumano, logré zafarme y remar hacia la orilla. La criatura me siguió, sus ojos fijos en mí. Llegué a la orilla y corrí sin mirar atrás. Al llegar a casa conté lo sucedido, pero nadie me creyó. Decidieron que había sido una alucinación producto del cansancio, pero yo sabía lo que había visto, y desde entonces no volví a ese lago. Comencé a investigar la historia del lago y descubrí que había leyendas sobre una criatura que habitaba sus profundidades. Se decía que era el espíritu vengativo de un hombre que había muerto ahogado hace siglos. Cada pocos años, alguien desaparecía misteriosamente, y la criatura era la responsable. Comprendí que había tenido suerte de escapar con vida. A pesar de todo, no puedo olvidar la mirada de la criatura ni la sensación de terror que sentí. Sé que aún está ahí, esperando su próxima víctima, y cada vez que escucho sobre alguien desaparecido en el lago, no puedo evitar sentir una punzada de culpabilidad por no haber podido advertirles adecuadamente. La criatura del lago es real, y nunca dejará de acechar. Desde entonces, he evitado cualquier actividad cerca del lago, pero mi mente sigue obsesionada con lo que vi. He hablado con otros pescadores y algunos han compartido historias similares, pero siempre en susurros, temerosos de ser tomados por locos. He considerado volver al lago con cámaras y equipos para documentar la criatura, pero el miedo siempre me detiene. No puedo arriesgarme a enfrentarla de nuevo. Cada vez que paso cerca, el recuerdo de esos ojos oscuros y la mano escamosa me paraliza, recordándome que algunas leyendas son más que simples historias. La primera vez que escuché el susurro, pensé que era el viento. Mi casa está en una zona tranquila, y las noches suelen ser silenciosas. Pero aquella noche, algo era diferente. Un susurro suave y persistente se filtraba a través de la ventana de mi habitación. Al principio no entendía lo que decía, pero sonaba como si alguien intentara hablarme. Me levanté y miré por la ventana, pero no había nadie. Las noches siguientes, el susurro continuó. Cada vez más claro, cada vez más insistente. Comencé a entender algunas palabras. Ayuda, ven, mírame. Era aterrador y desconcertante. Intenté ignorarlo, pero la curiosidad y el miedo me mantenían despierto. Una noche decidí grabar el sonido. Al revisar la grabación, el susurro era más claro y fuerte. Mi nombre fue mencionado varias veces. Llamé a un amigo para que pasara la noche conmigo, esperando que también escuchara el susurro. Al principio, todo estaba en silencio, pero alrededor de la medianoche el susurro comenzó de nuevo. Mi amigo palideció al escucharlo y decidimos investigar más a fondo. Salimos al jardín y rodeamos la casa. No había nadie, pero el susurro seguía, como si nos siguiera. Al investigar la historia de la casa, descubrimos que una joven había vivido allí hace muchos años y había desaparecido misteriosamente. Se decía que su espíritu aún vagaba por la propiedad buscando ayuda. Comprendimos que el susurro era su manera de comunicarse, de pedir ayuda. Intentamos contactar a un médium para liberar su espíritu,
pero nunca logramos encontrar uno dispuesto a venir. Finalmente, decidí mudarme, incapaz de soportar el constante susurro y la sensación de ser observado. Desde entonces, no he vuelto a escuchar el susurro, pero las noches son inquietas, y cada vez que el viento sopla, no puedo evitar recordar la voz de la joven pidiendo ayuda. Su espíritu sigue atrapado, y espero que algún día alguien pueda liberarla de su tormento. A pesar de haber dejado la casa, el recuerdo de esa voz y la desesperación que transmitía nunca me abandonarán. Con el tiempo, he intentado olvidar lo sucedido, pero cada vez que escucho un susurro o el viento a través de una ventana, la memoria regresa con fuerza. La experiencia me dejó con una profunda sensación de impotencia y compasión por las almas atrapadas en este mundo. He considerado volver a la casa y tratar de ayudar de alguna manera, pero el miedo y la incertidumbre siempre me detienen. Mientras tanto, vivo con el conocimiento de que no todos los espíritus encuentran la paz, y que algunos siguen buscando ayuda desesperadamente. Trabajaba como técnico en un teatro antiguo, un lugar lleno de historia y misterio. Siempre había rumores de que estaba embrujado, pero nunca les di importancia. Sin embargo, una noche, mientras realizaba una inspección de rutina después de un espectáculo, algo cambió. Estaba solo en el escenario, revisando las luces, cuando sentí una presencia detrás de mí. Me giré, pero no había nadie. El aire se volvió frío y el silencio del teatro se volvió ensordecedor. De repente, una sombra pasó rápidamente por el escenario. Mi corazón latía con fuerza mientras intentaba racionalizar lo que había visto. Continué con mi trabajo, pero el miedo no me abandonaba. Justo cuando estaba a punto de terminar, escuché un susurro suave, llamándome por mi nombre. Miré hacia las butacas y vi una figura sentada en la primera fila. Era un hombre vestido con ropa antigua, con una expresión triste en su rostro. Parpadeé, y él desapareció. Decidí investigar y descubrí que el teatro tenía una historia trágica. Un actor había muerto en el escenario durante una representación hace muchos años, y se decía que su espíritu nunca había dejado el lugar. Las noches siguientes, las apariciones se volvieron más frecuentes. Podía ver al actor caminando por el escenario, ensayando sus líneas, repitiendo la misma escena una y otra vez. Intenté comunicarme con él, pero nunca respondió. Su presencia se volvía más intensa, y la sensación de tristeza y desesperación era abrumadora. Comprendí que estaba atrapado en un ciclo sin fin, reviviendo su última actuación. Decidí renunciar al trabajo, incapaz de soportar más la presencia del fantasma. Sin embargo, la experiencia me dejó marcado. Cada vez que paso cerca de un teatro, siento un escalofrío, y recuerdo al actor atrapado en su trágico destino. Espero que algún día su espíritu encuentre la paz y pueda abandonar el lugar que lo retiene. He intentado contactar a médiums y expertos en lo paranormal, pero nadie ha logrado liberar al espíritu del actor. Mientras tanto, su presencia sigue siendo una parte integral de la historia del teatro, un recordatorio de los trágicos eventos que ocurrieron allí. Desde entonces, he desarrollado una fascinación por los teatros antiguos y sus historias. Cada vez que visito uno, me pregunto qué secretos esconde y qué almas perdidas pueden estar vagando entre sus paredes. La experiencia me ha enseñado a respetar los lugares cargados de historia y a ser consciente de que algunos espíritus nunca encuentran descanso. El fantasma del teatro me mostró el lado oscuro del mundo del espectáculo, donde la tragedia y la desesperación pueden dejar una marca indeleble en el tiempo y el espacio. Desde que me mudé a mi nueva casa, el jardín trasero siempre me había parecido un lugar encantador. Era amplio, lleno de flores y árboles antiguos. Sin embargo, una tarde mientras trabajaba en el jardín, vi algo que me dejó helado. Una niña pequeña, vestida con ropa antigua, me observaba desde detrás de un árbol. Parpadeé y desapareció, pero el escalofrío que sentí no se desvaneció. Las noches siguientes comencé a ver a la niña más frecuentemente. Siempre estaba en el mismo lugar, observándome en silencio. Intenté acercarme, pero cada vez que lo hacía, ella desaparecía. Decidí preguntar a mis vecinos sobre la historia de la casa y el jardín.
Descubrí que, hace muchos años, una familia vivía allí y su pequeña hija había desaparecido misteriosamente. Los padres nunca encontraron a la niña y se mudaron, dejando el jardín descuidado. Comprendí que estaba viendo el espíritu de esa niña, atrapada en su propio hogar. Una noche, decidí intentar comunicarme con ella. Llevé una linterna y una grabadora al jardín y esperé. No pasó mucho tiempo antes de que ella apareciera nuevamente. Con voz suave, le pregunté qué necesitaba. Para mi sorpresa, la grabadora captó una respuesta. La voz de una niña susurró: «Encuéntrame». Mi piel se erizó y supe que debía buscar más pistas. Comencé a excavar en el jardín, guiado por una intuición. Después de varios días, encontré un pequeño cofre enterrado. Dentro había juguetes y un diario que pertenecía a la niña. Las últimas páginas hablaban de un amigo imaginario que la llevó lejos. Con la ayuda del diario, contacté a un médium que realizó un ritual para liberar el espíritu de la niña. Durante el ritual, sentí una paz que nunca antes había experimentado. Desde entonces, el jardín ha vuelto a ser un lugar tranquilo y hermoso. La niña ya no aparece, pero siempre recordaré su mirada y su triste historia. Aunque la experiencia fue aterradora, también me enseñó sobre la compasión y el deseo de ayudar a aquellos que no pueden ayudarse a sí mismos. Ahora, cada vez que trabajo en el jardín, siento una presencia amable y pacífica, y sé que la niña finalmente ha encontrado el descanso que buscaba. He aprendido a respetar los lugares con historia y a valorar las historias no contadas de aquellos que vivieron antes que nosotros. He compartido la historia con amigos y familiares, algunos de los cuales eran escépticos al principio. Sin embargo, después de escuchar las grabaciones y ver el diario, muchos cambiaron de opinión. La historia de la niña del jardín se ha convertido en una leyenda local, y espero que su memoria continúe viva a través de aquellos que conocen su historia. Cada vez que veo a niños jugando en el jardín, siento una mezcla de tristeza y esperanza, sabiendo que la niña finalmente puede descansar en paz. Siempre he sido un ávido lector, y mi colección de libros antiguos es mi mayor tesoro. Un día, mientras exploraba una librería de antigüedades, encontré un libro extraño, sin título ni autor. Su encuadernación era de cuero oscuro y las páginas amarillentas parecían susurrar secretos olvidados. El librero me advirtió que no debía leerlo, que era un libro prohibido. Ignorando sus advertencias, lo compré y lo llevé a casa. Esa noche comencé a leerlo. Las palabras eran extrañas y la caligrafía difícil de descifrar. A medida que avanzaba, sentía una creciente incomodidad, como si algo o alguien me estuviera observando. Las historias dentro del libro eran perturbadoras, relatos de magia negra y sacrificios oscuros, pero no podía dejar de leer. Estaba hipnotizado por sus palabras. Con cada página que pasaba, los eventos extraños comenzaron a ocurrir. Luces parpadeando, susurros en la oscuridad y sombras moviéndose en las esquinas de mi visión. Una noche, mientras leía un pasaje especialmente oscuro, sentí una presencia en la habitación. Levanté la vista y vi una figura oscura de pie en la puerta, observándome con ojos vacíos. Cerré el libro de golpe y la figura desapareció. Decidí dejar de leer el libro, pero era demasiado tarde. Los eventos extraños continuaron, cada vez más intensos. Sentía que el libro tenía vida propia, que sus historias estaban tratando de salir al mundo real. Desesperado, volví a la librería y le conté al librero lo que estaba sucediendo. Me dijo que la única manera de detenerlo era devolver el libro a su lugar de origen, un antiguo cementerio. Esa noche, llevé el libro al cementerio y lo enterré en una tumba olvidada. Al hacerlo, sentí una liberación, como si un peso se hubiera levantado de mis hombros. Desde entonces, la paz ha vuelto a mi vida, pero el recuerdo de ese libro prohibido y los horrores que desató nunca me abandonará. Aprendí a respetar las advertencias y a no jugar con fuerzas que no comprendo. Desde ese incidente,
he desarrollado una aversión a los libros antiguos y a cualquier cosa que pueda tener una historia oscura. La experiencia me ha dejado con una profunda sensación de vulnerabilidad y una mayor apreciación por lo que no comprendemos. He compartido mi historia con otros, y aunque algunos me creen, muchos piensan que es solo una invención. Pero sé lo que viví y las marcas que dejó en mi vida. He investigado sobre otros libros malditos y he encontrado relatos similares, lo que me hace pensar que hay más verdad en estas historias de lo que la mayoría quiere admitir. Aunque ya no poseo el libro, su sombra sigue presente en mi vida, recordándome que hay conocimientos que es mejor dejar ocultos. Siempre me han gustado los viajes por carretera, y una noche decidí tomar un camino menos transitado, conocido localmente como la Carretera del Diablo. Era una ruta solitaria, bordeada de árboles retorcidos y sombras inquietantes. Los lugareños contaban historias de sucesos extraños y desapariciones, pero pensé que eran solo leyendas. Al avanzar, comencé a sentir una inquietante sensación de ser observado. A medida que la noche avanzaba, la niebla se hizo más densa y el camino más estrecho. De repente vi una figura en medio de la carretera. Frené bruscamente y al detenerme, la figura desapareció. Mi corazón latía con fuerza mientras miraba a mi alrededor, pero no había nadie. Decidí continuar, pero la sensación de miedo no me abandonaba. Unos kilómetros más adelante, mi coche comenzó a fallar. Los faros parpadearon y el motor se detuvo. Intenté arrancarlo de nuevo, pero fue en vano. De repente, un frío intenso llenó el aire y vi una sombra oscura acercarse desde la niebla. Era una figura alta, con ojos brillantes que parecían atravesarme. Intenté gritar, pero ningún sonido salió de mi boca. La figura se detuvo junto a mi ventana y con una voz gutural susurró mi nombre. Sentí un terror indescriptible mientras la figura señalaba el camino detrás de mí. Miré en esa dirección y vi una luz brillante, como la de un coche, acercándose rápidamente. Justo cuando pensé que iba a ser atropellado, la luz se desvaneció y la figura desapareció. El motor de mi coche arrancó de repente y aproveché la oportunidad para salir de allí a toda velocidad. Al llegar a casa, investigué sobre la carretera y descubrí que muchos habían tenido experiencias similares. Se decía que era un portal a otra dimensión, y que aquellos que veían la figura estaban destinados a una muerte trágica. Desde esa noche, evito esa carretera a toda costa, pero cada vez que estoy solo en un camino oscuro, no puedo evitar mirar por el retrovisor, temiendo ver esos ojos brillantes una vez más. La experiencia me dejó con una profunda desconfianza hacia lo desconocido, y una mayor apreciación por las leyendas locales. Desde entonces he escuchado más historias sobre la Carretera del Diablo, algunas incluso más aterradoras que la mía. Aunque he tratado de olvidar lo sucedido, cada vez que conduzco de noche, el recuerdo de esa figura y la sensación de terror vuelven con fuerza. La carretera se ha convertido en una parte oscura de mi historia, un recordatorio constante de que hay fuerzas en este mundo que no comprendemos y que es mejor no desafiar. Mi casa siempre ha sido un refugio tranquilo, rodeada de naturaleza y árboles antiguos. Sin embargo, una noche de tormenta, comencé a escuchar un murmullo extraño que provenía del viento. Al principio, pensé que era solo el sonido del viento entre los árboles, pero pronto me di cuenta de que había algo más. Era como si alguien estuviera susurrando palabras en un idioma desconocido. El murmullo se hizo más fuerte y claro con cada noche que pasaba. Sentía una inquietante sensación de que el viento estaba tratando de comunicarme algo. Una noche, decidí salir al jardín para investigar. El viento soplaba con fuerza, y los susurros parecían venir de un viejo roble en el borde de la propiedad. Me acerqué y vi algo que me dejó sin aliento. Marcas extrañas talladas en la corteza del árbol. Comencé a investigar la historia del lugar y descubrí que, hace muchos años, el terreno pertenecía a una familia que practicaba rituales paganos. Se decía que usaban el roble como un canal para comunicarse con los espíritus del bosque. Comprendí que los susurros eran voces de esos espíritus, atrapados entre nuestro mundo y el suyo. Decidí contactar a un experto en lo paranormal para que me ayudara a liberar las almas atrapadas.
El experto llegó y realizó un ritual bajo el roble. Durante el ritual, el viento sopló con más fuerza y los susurros se convirtieron en gritos. Fue una experiencia aterradora, pero finalmente, el viento se calmó y el silencio reinó. El experto me aseguró que los espíritus habían sido liberados y que mi hogar estaría en paz. Desde entonces, el murmullo del viento ha desaparecido. A pesar de todo, no puedo olvidar los susurros ni la sensación de que algo estaba tratando de comunicarme. Cada vez que escucho el viento, no puedo evitar recordar esa noche y los espíritus atrapados en el viejo roble. Aprendí a respetar las fuerzas de la naturaleza y a no subestimar el poder de lo desconocido. La experiencia me dejó con una profunda apreciación por el mundo espiritual y la conexión que tenemos con él. He compartido la historia con amigos y familiares, muchos de los cuales eran escépticos al principio. Sin embargo, después de escuchar los detalles y ver las marcas en el roble, muchos cambiaron de opinión. La experiencia me enseñó que hay más en el mundo de lo que podemos ver y que algunas fuerzas son mejor dejarlas en paz. Ahora, cada vez que siento el viento en mi cara, recuerdo los susurros y los espíritus que una vez estuvieron atrapados en mi jardín. Siempre he sido aficionado a los trenes, y una noche decidí visitar una antigua estación abandonada en las afueras de la ciudad. Era un lugar que había sido testigo de muchos acontecimientos históricos, pero también de tragedias. Se decía que la estación estaba embrujada, pero pensé que solo eran historias para asustar a los curiosos. Sin embargo, esa noche descubrí que las leyendas eran reales. Al llegar a la estación, la encontré envuelta en una niebla espesa. Caminé por el andén, escuchando el eco de mis pasos en el silencio. De repente, el aire se volvió frío y sentí una presencia detrás de mí. Me giré y vi una figura oscura al final del andén. Era un hombre con un uniforme antiguo, su rostro pálido y sus ojos vacíos. Intenté hablarle, pero él simplemente me miró fijamente. La figura comenzó a caminar hacia mí, y el sonido de un tren fantasma resonó en la distancia. El miedo me paralizó mientras veía cómo el tren espectral se materializaba en la vía. Las luces del tren parpadeaban y podía ver sombras moviéndose dentro de los vagones. El hombre se detuvo a unos metros de mí y levantó una mano, señalando el tren. Comprendí que quería que subiera. Recogí el valor y subí al tren fantasma. Dentro, las sombras se movían como si estuvieran atrapadas en un ciclo eterno. El tren comenzó a moverse, llevándome a través de paisajes sombríos y desolados. Sentía una mezcla de terror y fascinación mientras observaba las almas atrapadas dentro del tren. Finalmente, el tren se detuvo en una estación aún más antigua, y la figura del hombre me indicó que bajara. Al descender, el tren desapareció, y me encontré de nuevo en la estación abandonada. Comprendí que había sido testigo de un fenómeno sobrenatural, una visión de almas perdidas, atrapadas en un viaje eterno. Desde esa noche, he evitado las estaciones abandonadas, pero el recuerdo del tren fantasma y las almas atrapadas nunca me abandonará. Aprendí a respetar las historias y a no subestimar el poder de lo desconocido. La experiencia me dejó con una profunda apreciación por el mundo espiritual y la conexión que tenemos con él. He investigado más sobre la estación y he encontrado relatos similares de otros que han visto el tren fantasma. Aunque muchos son escépticos, aquellos que han tenido la experiencia saben que es real. He intentado entender por qué fui elegido para ver esas almas, pero aún no tengo respuestas. La experiencia me ha dejado con una profunda sensación de respeto y temor por lo desconocido. Cada vez que escucho el sonido de un tren en la distancia, no puedo evitar recordar la noche en que subí a ese tren fantasma y las almas que aún vagan en su interior. Hola, pesadilleros. Si tienes alguna historia aterradora que te haya puesto los pelos de punta, no dudes en compartirla con nosotros. Mándala a pesadillasenhd@gmail.com y podrás escucharla en nuestro canal, narrada con todo el suspense y emoción que se merece. Si llegaste hasta el final del video, queremos saberlo. Deja tu like y un comentario con una X para que sepamos quiénes son nuestros valientes seguidores. Nos encanta leer sus historias y comentarios. Nos vemos en el próximo episodio, donde el miedo cobra vida